Profe, abra su micro, no lo escuchamos. Ahí está ya. Ya abrí el micrófono. Entonces vamos a trabajar Museo de Tijosuco. Y antes vamos a hablar sobre la guerra de castas, que el especialista, como acabo de mencionar, es Lorena Cariaga. Y ella tiene su libro Hierofonía Combatiente y tiene un par de tesis ahí que se pueden consultar en línea, pero también hay otros especialistas. De hecho, el libro Hierofonía Combatiente está en la biblioteca de la UCRO. Y vamos a hacer la reflexión de María del Carmen Valverde Valdés, de un trabajo que publicó en Arqueología Mexicana, que ahorita lo estoy consultando en línea, en línea, y se puede leer pues su artículo que está en línea. Nada más le dan clic, ya sea María del Carmen Valverde, Guerra de Castas, y en el Google, y los va a mandar a Arqueología Mexicana número 111, página 54 o 59. No indica el año como el impreso. Pero ¿qué nos dice Carmen Valverde en esta reflexión sobre la guerra de castas? Cito: podemos decir que todos los movimientos de interrupción indígena, la guerra de castas en la península de Yucatán, no solo ha sido el que se ha prolongado por más tiempo, sino también desde diversos ángulos. Fue el que logró mantener una amenaza real al orden establecido e incluso por momentos estuvo cerca de la victoria. Después de la independencia nacional, en que cambian el sistema y las bases políticas impuestas 3 siglos atrás por la estructura colonial, el área maya fue testigo de recurrentes levantamientos armados. El que ahora nos ocupa se extendió prácticamente por toda la península de Yucatán y duró más de 50 años. Desde los hechos históricos hasta la ficción, múltiples obras, trabajos académicos, investigaciones particulares, así como testimonios directos, así como la huella que la sublevación quedó en el imaginario colectivo de la región, habla de su relevancia. Ante la imposibilidad de abarcar todo todos estos años de manera puntual, población por población, sino que es una síntesis de lo que hace la autora María del Carmen Valverde. Menciona que esta sublevación presenta características peculiares, como alzamientos fueron sofocados relativamente con rapidez o incluso unos cuantos días, pero duró más de medio siglo en toda la parte principalmente oriente de Yucatán, que sería el actual estado de Quintana Roo. En esto hubo una gran resistencia, pacificación, levantamientos, que es un hecho histórico difícil de explicar por su complejo. Aparte de las implicaciones políticas, económicas y sociales de todos estos eventos prácticamente de índole económico, político y religioso. Y también hace reflexión sobre el culto a la cruz parlante, que se organiza una nueva iglesia maya con un culto y su ritual propio, y a la fecha se puede separar la importancia religiosa de este culto de su aspecto combativo y de resistencia. Por otro lado, la misma denominación del levantamiento como guerra de castas presenta problemas, ya que reduce el conflicto al enfrentamiento entre dos grupos raciales, los indios y los blancos, pero estos blancos principalmente son ya sea españoles o descendencia de los propios españoles desde la época de la conquista. Este hecho es complejo y rebasa diversas visiones historiográficas. Mayas sublevados, conocidos como Khrushchev, como menciona Nelson Reed en su
obras sobre la guerra de castas, editorial Era. El movimiento se fraccionó, se reestructuró y se recompuso varias veces con distintos líderes a la cabeza, quienes dieron golpes al Estado, y evidentemente estos cabecillas fueron más que nada ubicados en la región entre Tijosuco y Valladolid. Estarían estos líderes mayas que fueron buscando prácticamente una sublevación generalizada. En muchos de los casos no sucedió. Sabemos que atacaron pueblos pacíficos, ejemplos como el de Chichanjá, en 1651 aproximadamente, en donde los mayas desde Chichanjá firman un tratado de paz de no agresión a los blancos o a las fuerzas del estado de Yucatán, por lo que esto motiva a que los mayas Cruzó vayan a Chichanjá 1851 molestos. Van a quemar a la población, por lo cual gran parte de los mayas de Chichanjá, principalmente ancianos, niños y mujeres, se resguardaron en la iglesia que fue incendiada. Y a 500 metros en una aguada hay una gran cantidad de osamentas humanas, por lo que la hipótesis para este lugar de que los asesinaron prácticamente, algunos macheteados y otros les dispararon con sus rifles, y los cuerpos fueron abandonados allá, ya que en este proceso de la guerra de castas ni los mayas Cruzó hicieron lo posible por sepultar a los muertos, o en su momento el gobierno del estado de Yucatán tampoco hizo el intento de ir a Chichanjá a enterrar a los muertos, y se quedaron a la intemperie. Entonces es un ejemplo, dado que hay una cantidad de osamentas al interior de la iglesia, cerca de una ceiba, a 500 metros hay una aguada con osamentas. En Chichanjá se puede observar una gran cantidad de hollín, que los arqueólogos de Lina han mencionado que eso se debe que fue incendiada la iglesia por el odio que hay no solamente al hombre blanco, sino a la religión católica, y los pocos sobrevivientes de esta población huyen a la selva, obviamente son mayas, y algunos atraviesan Río Hondo para formar un nuevo hogar, búsqueda de paz. Y aparte, los mayas Cruzó en esta región del sur de Quintana Roo, prácticamente tienen contrabando de armamento, ya sea con los propios mayas que habitan prácticamente la Honduras británica, o con ingleses para pelear contra el hombre blanco, porque hay una desestabilización económica, política y religiosa, por lo cual el conflicto se vuelve más difícil de explicar, porque esto no sucede al norte de Yucatán o en la parte central de Yucatán. Sabemos por los libros de Nelson Reed de que los mayas, cuando fundan lo que hoy es, Chan Santa Cruz, hoy actual Felipe Carrillo, viajan en la noche para evitar caminar largos caminatas en el día, que descansan, transitan en la noche, viajan toda la noche para llegar a otras latitudes. Sabemos que atacaron Tulum, más allá de Tulum atacaron otras iglesias hasta Cantanunquil. Hay una iglesia perdida en la selva, no es la actual Cantanunquil, sino como a un par de kilómetros, 4 o 5 kilómetros sería noroeste, hay una iglesia perdida en la selva. También con la sintomatología como Chichanjá, quemar la iglesia, asesinar a los católicos. Y el caso pues más fortuito es Tijosuco, su
portada de la iglesia. En 1847 aproximadamente fue totalmente destruida por los cañonazos que sufrió por los mayas Cruzov, porque ahí estaban refugiados hombres blancos, tercera edad, niños, mujeres y alguno que otro maya convertido al catolicismo que eran sirvientes de los españoles. Y sabemos de que toda esa población que se refugió ahí fue pasada a cuchillo, no hubo ningún sobreviviente. Entonces, el ejemplo claro y contundente que tenemos es la iglesia de Tijosuco, con su portada destruida. Y hay imágenes en el archivo del estado de Quintana Roo, en donde la iglesia fue totalmente destechada, quedando solamente esos arcos que son de herradura, arcos de herradura. Hoy en día, gran parte de esos arcos de herradura fueron cubiertos con una especie de nave que se llama nave de carrizo, porque tiene rodillos de madera. En la historia del arte se llaman naves de carrizo, y gran parte en donde sería el pórtico en la parte interior de la iglesia. Recuerden que hay dos pórticos, la que está al interior de la iglesia y la que está en la parte exterior. En el momento de ingresar a una iglesia católica se llama pórtico, y en el pórtico al interior no solamente está destrozado la portada, sino también el coro de madera. Sabemos que hubo un coro de madera porque en el pórtico interior, observando el acceso de la iglesia a mano izquierda, se ven unos huecos en forma de escalera, en el cual ahí posiblemente hubo maderos fuertemente bien colocados con una cimbra de base en el piso para subir al coro, que en su caso era de madera. Y en ese aspecto se pierde parte de la cultura, sería del virreinato, con ese tipo de acontecimientos de odio de los propios mayas Cruzov en contra no solamente del hombre blanco, sino de la Iglesia Católica. Y ante estos acontecimientos incendiaron todos los archivos de la época colonial. Se pierde, por decir, ese tipo de archivos. Se pueden hacer estudios demográficos para establecer en qué año había una gran cantidad de españoles, no solamente de españoles en Tijosuco, por la fe de bautizo. Se puede, en otras regiones como Querétaro, Michoacán, Jalisco, se hacen, o en la propia Oaxaca, facetas demográficas, picos donde hay un crecimiento de población, de españoles, indígenas, mestizos, inclusive esclavos negros. Y cuando hay un descenso de la población, y cuando hay un descenso de la población es por epidemias, son estudios demográficos. Se han hecho censos con adoración de la Virgen de Guadalupe, dado que hay una gran cantidad de bautizos a partir de 1732 en todas las iglesias de la Nueva España. Esto se ha detectado en Ciudad de México, en las zonas de Zapopan, y en el Valle de Oaxaca, en la región de Mixteca, con estudios de William Taylor, quien es el especialista en este tipo de temas. Y ya ha demostrado que los niños o las niñas los bautizaban con el nombre de Guadalupe. Entonces, con este tipo de hipótesis se obtiene ese tipo de datos para crecimiento y adoración a la guadalupana en otras latitudes de la Nueva España. Crecimiento de casamientos, la edad de la mujer cuando se casa, del hombre, y a partir de ahí se obtiene el dato de la demografía para seguir en las actas de fe de bautizo, dado que aparece el nombre del niño o la niña, el nombre de los padres, el nombre de los padrinos, pero no ponen la fecha de nacimiento, sino ponen
la fecha de bautizo, que pueden variar 2 o 3 días, y el dato para tener con precisión si es de 2 o 3 días, la mayoría de la población de la época colonial, por lo general ponen el nombre de la persona, del santo en el momento en que nació. Por eso hay que tener mucho cuidado. La fe de bautizo nos indica el proceso de la fe de Cristo en la población novohispana, pero no nos puede decir que el día que lo bautizaron es el día en que nació. Eso lo podemos determinar si podemos mover el calendario 2 o 3 días antes de la fe de bautizo, con el nombre del niño. Si nació un 31 de mayo y en el calendario aparece Zenón o Zeinaba y lo bautizaron, por decir, un 4 de junio, en la fe de bautizo va a aparecer el niño Zenón o Zenaida, fue traído a la parroquia, por decirle, de Maní el 3 de junio de 1571. Y cuando vemos el santoral, pues el 3 de junio aparece otro nombre, no el de Zenón o Zainada. Movemos el calendario atrás y ya por hipótesis sabemos que en estas épocas se pone el nombre del niño con la fecha del santo que aparece en el calendario. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo este tipo de fe de bautizo, fe de defunción, cuando fallece la persona, actas de matrimonio, las iglesias también tenían partidas de diezmos, como en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que tiene un archivo en donde ahí se perciben los diezmos que recibían del mundo indígena, del mundo español, de los hacendados cercanos a las iglesias. Ahí se puede determinar que muchas veces no contaban con el capital para pagar el diezmo, sino daban mazorcas, guajolotes, los indígenas, y todo se anotaba en un libro del diezmo, y a los españoles daban el diezmo ya sea con doblones españoles o con la moneda real de 8, y es el enriquecimiento de la iglesia. En sus archivos venían, por decir, que de Europa traían el cáliz, que en ciertas panaderías se hacía la hostia. Se ponía el nombre de la panadería, el nombre del dueño, jefe ferviente católico cristiano, así muy rimbombante en las notas de la iglesia. La edad de la persona, se ponía si era español o bueno, las panaderías generalmente son de españoles para esta época. Este tipo de datos se pierde, y también había, más que nada con los jesuitas, que ya tenían arrendamiento de haciendas, testamentos. En los testamentos se hace mención en el momento de que una persona antes de fallecer, que manda a decir una misa al mes por el buen descanso de su alma, y deja cantidades ya sean doblones o reales de 8 para que la albacea vaya depositando a la iglesia tan cantidad de reales para que le den seguimiento de una misa con veladoras, con música cantada, con flores. Todo eso no tiene Yucatán, que lo tiene México, Oaxaca, Querétaro, incluso Veracruz, Michoacán, Sinaloa, inclusive provincias tan lejanas de la Nueva España como Baja California, Norte y Sur, Sonora, Chihuahua. Todos esos expedientes se conservan, pero cuando tocamos Yucatán no hay ningún solo expediente, y
y es una pérdida total para hacer estudios de la Nueva España en toda esta región. Entonces uno tiene que ver otro tipo de información y otro tipo de fuentes para atender esta situación. Y todo esto se perdió ahora sí, los mayas cruzó, destechan iglesias, incendian iglesias, queman los archivos de las iglesias, y al matar mayas cruzó a mayas pacíficos, matan españoles con las familias y franciscanos, que serían estas latitudes. Bien, entonces, ¿alguna otra reflexión, Axel? Les mandé el video de Lorena Cariaga, no sé si lo vieron el fin de semana, pregunto al grupo, el link para que vieran su conferencia de guerra de castas que dio hace 3 semanas de manera virtual. Sí, ¿quién me responde si vieron el video? Al menos yo no tuve chance, profe, pero sí lo voy a ver. Entonces, sí, escucha. No, yo vi ese ya tiene varios años, el que dio su conferencia en el Instituto Carlos Slim. Ya, sí, porque les mandé el link del Facebook de la Asociación Mexicana de Historia, que su sede está en la Ciudad de México, a un par de cuadras de Bellas Artes. Sí, uno llega a Bellas Artes, cruza la Alameda, y a 4 cuadras está el edificio de la Asociación Mexicana de la Historia. Ahí se hacían conferencias presenciales, y hoy en día con la pandemia pues, hay una gran anuencia que de manera virtual. De hecho, la propia asociación, el día que se regresen actividades normales, lo tiene pensado hacer de manera híbrida. Obvio, pensando a los que viven en la Ciudad de México, o si están en el Estado de México y algún pendiente que tienen en la Ciudad de México o en el Estado de Morelos, pues bueno, si antes de irme a Chetumal yo fui a varias, por decir, fui a oír a Enrique Krause y estaba lleno el auditorio, llevé mi libro, una foto y me lo firmó, mi libro de la presidencia imperial. Cuando fue Jen Meyer, obviamente también se llenó el auditorio, llevé mi libro y se dejan hasta tomar fotos. Estoy hablando de hace 18 años. No había términos como selfies, uno llevaba su cámara fotográfica digital y accedían a la foto y te firmaban el libro, pero estoy hablando de hace más de 16, de 17 años. Entonces, si se vuelven antes como estábamos trabajando en la pandemia, tal vez sea de manera híbrida. Y para los que estamos tan retirados, así nosotros que estamos en Quintana Roo, pues no vamos a estar viajando cuando vaya Enrique Krause o Jan Mayer a dar una conferencia de su prestigio y nivel académico, sino pues mejor nos conectamos en línea y empezamos a trabajar, sí, dado que es un seminario de mayas. Mañana de 5 a 7, a ver, sí, porque ya me mandaron el link, porque yo estoy inscrito en el seminario, ya nos lo mandaron a nuestro correo. Entonces, a ver, déjenme ver aquí, no vi hace rato acá. Sí, aquí está. El seminario se llama Maya, 5 siglos de cambio. No me mandan el nombre del participante. Mañana debemos de conectarnos a las 4:50, a 5:05,
para tener acceso de manera privada, dado que si se conectan al link que les acabo de mandar al Facebook, es para el público en general, y aquí no me dicen el nombre del conferencista ni el título, pero sí el link de la plataforma, pues la clave, el meeting y el passcode para la plataforma Zoom. Entonces, esto es interesante porque Lorena Cariaga, cuando dio su conferencia, ella está en Cancún trabajando. Entonces ella dio su conferencia en Cancún para todos los asistentes, y hay gente de Argentina, Colombia, Perú, de Guatemala, o gente que está en Zacatecas, o inclusive en la propia Guadalajara, o en Morelos, en Cuernavaca, y más los que están en la Ciudad de México. Entonces hay suficiente auditorio y hacerlo de manera híbrida. Si andan ustedes ahí, bueno, semestre de verano, la gente tiene carga académica pesada, pero estas sesiones se graban, que ustedes vean una sesión el martes para que se vayan actualizando conforme a la cultura maya. Entonces son seminarios sumamente muy interesantes, y para un servidor es actualización de las últimas investigaciones que se han hecho sobre la cultura maya, y evidentemente bibliografía actualizada pues del año pasado y de este año, para que su profesor esté pues actualizado con todo este tipo de bibliografía y de temáticas, porque estamos en la región de los mayas. Entonces, a ver si se pueden conectar el fin de semana, un sábado, y ver la conferencia de Lorena Cariaga, casi 2 horas sobre la guerra de castas, y tener pendiente toda esta situación cultural. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta ya para meternos pues con el fuerte de Bacalar? Entonces, si no hay preguntas, abro mi bandeja, pantalla compartida, se está cargando, ya lo tengo, pestaña Chrome, presentación 1, y luego tengo el Museo de Bacalar, que sería la presentación 2. Vamos. Bueno, ahora la pregunta para todo el grupo. ¿Quién de ustedes ha ido físicamente al fuerte de Bacalar? Que lo tenemos en auto entre 30 y 45 minutos de Chetumal. ¿Y quién me responde? Yo, profe. Chiclín, ¿verdad? ¿Alguien más que ha ido al fuerte? Bueno, en Bacalar. Históricamente hay 2 Bacalar. La primera fundada en 1544 y una refundación a partir de 1727. La primera de 1544 por el conquistador y la dinastía Dávila, Alonso Dávila, enviado por la dinastía Montejo para ampliar la conquista y la evangelización al sur de la península Yucatán. Van a llegar por la costa. Se tiene la hipótesis que esta primera expedición llegan aproximadamente en 1532, 1534, dado que le han metido carbono 14 a la capilla de Ostancá, que el dato en el momento que meten los arqueólogos de Lina carbono 14 a esa capilla que está allá en Ostancá,
corresponde a esa periodización 1532-1534. Por lo cual ahí llega la primera expedición de Dávila, con un núcleo de españoles, unos franciscanos a la conquista. Empiezan a construir una enorme capilla que tiene mucha influencia del barroco sobrio del siglo XVI, con una pesada bóveda que fue destruida en la guerra de castas, fue destruida con un arco de herradura. Y cuando veamos la capilla de Osancá les voy a dar más alimentos de arquitectura para adentrarnos nada más a esta parte, a la visualización histórica. Evidentemente Talmacap, que sería el poblado que hoy tiene por nombre Osancá. Había mayas viviendo ahí cerca de la urbe de Talmacap. No solamente eran agricultores, pescadores. Para construir una capilla había idolatría, es decir, sacrificios humanos, autosacrificios, rezar al dios Chac para abundante lluvia. El contexto histórico en otras latitudes así nos lo indica en el momento de construir una capilla. Para los franciscanos es atacar el mal, pero evidentemente esta primera expedición no resistió el ataque de los mayas del siglo XVI y los pocos españoles sobrevivientes salen por mar de la bahía de Chetumal para alcanzar el barco, dado que un barco como un galeón no puede introducirse a la bahía porque se quedaría atorado por los arrecifes. Solamente pueden entrar embarcaciones pequeñas como lanchas. Entonces, más allá de la bahía está la embarcación española. En línea recta sería la saliente prácticamente hacia la parte sur. Sería casi, hoy en día con la frontera con Belice, ahí estarían los barcos españoles, para irse a Honduras y esperar nuevas órdenes para una nueva conquista en esta región. Llegan prácticamente a finales de 1543 una nueva expedición con Alonso de Dávila y van a conquistar esta parte para dar paso a la fundación de Salamanca de Bacalar, los primeros días de 1544, y empiezan a hacer una construcción religiosa dedicada a la Virgen de Guadalupe. Sería hacia a la Asunción de la Virgen María, 1544. Está dedicada a esta iglesia. Las casas son de madera de los primeros españoles, casas de alrededor de mayas, y esta primera Bacalar va a ser destruida en 1643 por un ataque del pirata Lorencillo, pirata francés, incendiando la iglesia, destruyendo las casas habitación de los españoles, de los mayas pacíficos, quedándose ahí una temporada. Sabemos que cuando se quedan los piratas en una población española conquistada, se burlan de la iglesia, la pintan, si hay vino y el pan de Cristo para la Eucaristía, la hostia, la comen, se toman el vino. Si el cáliz es de oro, lo roban. Si hay figuras de madera, como otras iglesias españolas de esta región, las queman, las destruyen. Si hubo pintura de caballete, que sería de cuadro, también las destruyen.
Entonces, Bacalar queda despoblada, deshabitada, y tienen que pasar más de 2 siglos, 1727, para que llegue una fuerte expedición comandada por militares españoles para la refundación de una nueva Bacalar, que es el asentamiento que actualmente conocemos. Y el fuerte de Bacalar, que ven ustedes aquí en la imagen, toda la piedra es porque desmontaron pirámides que había en el lugar. La iglesia es de madera, se empieza a construir en 1727. Hay un fuerte incendio, siguiendo los documentos del Archivo General de Indias, y los militares españoles que están construyendo el fuerte, dado que van ingenieros de la Escuela de Ingeniería de Barcelona, España, están haciendo los planos, los croquis de este fuerte, están desmontando la piedra, que la mano de obra es indígena, para la reconstrucción de forma de una estrella. Y cuando se incendia la iglesia de Bacalar en 1749, la empiezan a construir de piedra, pero las fuentes, los documentos de archivo del Archivo General de Indias de Sevilla, España, nos dicen que desmontaron la iglesia de 1544 dedicada a la Asunción de la Virgen María, y esta nueva iglesia va a llevar el nombre, si no mal recuerdo, de San José, pero es el papá de la Virgen María. Entonces aquí los franciscanos dan una explicación teológica para poder explicar por qué le ponen el nombre del papá de María. Y eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar la iglesia de Bacalar, pero es el antecedente histórico. Importante porque en otras latitudes, por decir, si han estado en Valladolid, en el centro de Mérida, en la catedral, el otro puede ser Tijosuco. El centro está la iglesia, en medio hay un parque, o si han estado en Campeche, en el centro de Campeche, en donde está la catedral. Entonces tenemos la catedral a un lado, en el centro hay un parque, a un costado está el Palacio de Gobierno. Esto puede también ser en la Ciudad de México, en el centro de Morelia. Entonces está el ayuntamiento de la ciudad, en otro costado está prácticamente el gremio o el edificio del gremio de los comerciantes, dado que ellos se encargan de transportar, importar y exportar mercancía. Y tenemos como un cuadro, que esto ha sido estudiado por Richard Kagan, que es el especialista de urbes en Europa, por decir, ha estudiado urbes en Estados Unidos, en Inglaterra, siglo XVI, siglo XVII, que es un esquema de los europeos. Ejemplos puede ser Sevilla. Por decir, el centro es un cuadrado y tienes una ciudad circular. El otro ejemplo es Valencia, ambas ciudades en España, que en el centro es un cuadrado con estas magnitudes de edificios que les comento, con el parque, pero es circular. Entonces es el modelo de construcción de los españoles, y traen consigo para la defensa de un posible ataque enemigo, murallas. Ejemplos de murallas en el momento de la llegada de los españoles es Veracruz, Campeche y Mérida.
de Mérida se conserva una parte de la muralla, al igual que Veracruz y Mérida, entonces son ciudades amuralladas. Si un día van a Europa y ver Salamanca o, perdón, Valencia y Sevilla, todavía se conserva parte de su muralla como defensa por parte de los españoles contra los moros, es evidente. Y contra los vikingos que están azotando estas regiones. Los vikingos están asolando Europa desde el año 1000 hasta el año 1400 y los españoles están luchando contra los moros y luchando contra los vikingos en las latitudes prácticamente al sur de Europa. El ejemplo es Granada. Entonces ahí está un contraejemplo para que conozcan más rasgos de Europa. Los castellanos no solamente combaten moros, sino a los vikingos que los están invadiendo, al igual que la región de los francos. Con los francos están combatiendo en el año 700 prácticamente, por lo cual es interesante la historia de la Edad Media en Europa. Toda esta sintomatología histórica la traen al Nuevo Mundo y en ciudades costeras como Campeche y Veracruz, contraataques piratas. Se han ido a Mérida, tiene una fortaleza, pero de Mérida para Progreso, si no mal recuerdo, es más de hora y media de camino hacia Progreso y casi 2 horas de camino para el fuerte de Cizal. Entonces se van por la autopista o la carretera hacia Progreso, ahí van las flechitas y hay una desviación de un puente hacia la derecha e izquierda para ir a Cizal y de frente ya tiene su Progreso. Entonces Mérida pues no está tan pegada a la costa como Campeche o como Veracruz, pero está el fuerte de Cizal. Entonces se hace muy interesante Mérida, que no es ciudad costera, y pues está el mapa, simplemente viendo el mapa de Yucatán, no es una ciudad costera, está ya al interior de la península de Yucatán. Cuando tenemos el fuerte de Bacalar, la construcción del fuerte se debe principalmente porque ya en el siglo XVIII la inteligencia española está recibiendo informes que cruzando el río Hondo hay un fuerte de tropas inglesas, un fuerte de madera con tropas inglesas de su majestad de Inglaterra. Entonces es imperativo tener un fuerte español ahí. Y sabemos de que hay un astillero en la segunda mitad del siglo XVIII, es para construir naves o reconstruir las naves, y hay patrullaje no solamente de día, también patrullaje nocturno que se alumbran con unas velas y se hace mucho más interesante toda esta parte. Voy a tomar agua. Disculpe, profe, ¿qué tan cierto es que Robert Louis Stevenson se basó en Lorencillo para escribir La Isla del Tesoro? Y en el libro que usted me dicho, el favor de darme, chequé y habla mucho sobre que los piratas ingleses ayudaron a la construcción de Honduras británica y tuvieron comunicación con los mayas refugiados pues en lo que ahorita es Belice, y se dio una mezcla cultural importante. Bueno, son varias preguntas. Sí, porque esa parte que quedaría en el momento en que estaríamos trabajando la iglesia de Bacalar.
Ok, profe, gracias. Bueno, pues gracias a usted en lo que estoy tomando agua. Sí, sí tenía algo de sed. Tomé abundante agua. Bueno, bueno, por decir, ahora vienen las contrapreguntas. ¿Ya leyó La Isla del Tesoro de Stevenson? Ay, ¿me escucha, profe? En eso estoy. En la Sí, historia de Stevenson, que por lo que tengo entendido es ficción. Stevenson parece que todo como, o sea, pero pues la época, el siglo XVII y el siglo XVIII son la época de los piratas, de todos estos que ahora vemos puestos en películas, pues con licencias históricas, pero sí existieron. bien, la otra contrapregunta, ¿ya leyó a Charles Darwin? No, he visto en filosofía y en epistemología sus principios, pero una lectura directa no. El libro es muy Sí, extenso. sí, entonces sí tiene abundante trabajo para Navidad. Así para que sus familiares le den el obsequio de Reyes o de Santa Claus, de Stevenson y de Charles Darwin, y va a ser bien entretenido. Y también igual para el resto del grupo. Sí, cuando tengo a Stevenson, La Isla del Tesoro, pues nos están marcando a piratas, la cuestión del Caribe, la isla de la Tortuga, el desarrollo que hay de la piratería, dado que hay ingleses, españoles molestos con la corona española, holandeses, franceses. No solamente hay hugonotes, protestantes, sino pues españoles molestos con la corona, uno que otro católico ahí, y todos ellos están tras la percusión de los barcos españoles que llevan toneladas de doblones, plata mexicana, ya sea en lingotes o en monedas llamadas Real de 8, cerámica china, conchas de nácar chinos que son muy bien evaluados en Europa, una gran cantidad de riqueza. Y en algunos casos sí llegan a saquear barcos españoles, hundir barcos españoles. Sabemos de que atacan La Habana, atacan Veracruz, atacan Campeche y atacan Tijosuco, atacan Boca Iglesia, atacan Bacalar, y Stevenson se va a influir por los piratas de la época como Lorencillo. También hay cantidad de piratas ingleses de renombre que son perseguidos por la Inquisición de Guatemala, la Inquisición de Yucatán. Algunos son atrapados y mueren por los azotes en las cárceles del Santo Oficio en Mérida. Los que sobreviven son quemados en la Ciudad de México. Bueno, no se me quita la tos. Bueno, todo esto viene enmarcado con este desarrollo que les he comentado, pero sí de una manera muy pertinente, que con Stevenson y La Isla del Tesoro es una novela histórica, porque narra, por decir, da descripción de la vestimenta de los piratas. Eso es etnografía, jóvenes.
describe los barcos de la época. Si van a Bacalar, al fuerte de Bacalar, al museo, ahí hay unos barcos españoles, un barco pirata. Stevenson viene describiendo esos pasajes. Cuestión etnográfica y antropológica con Stevenson, porque da una pauta de cómo era la vida en la isla de la Tortuga por parte de los piratas. Y algo muy importante, explica la circulación de las monedas en el Caribe, dado que los piratas al saquear tesoros españoles provenientes de Veracruz, La Habana, Bacalar, que es el ejemplo, o de esta parte de Campeche, las riquezas que hay en la Tortuga, sus tesoros del saqueo de las ciudades españoles, del saqueo de barcos españoles, y en ello menciona la circulación de las monedas, que no solamente está el real de 8, el doblón español, puedes encontrar monedas de otras latitudes del mundo, dado que esto es una globalización. Por decir, Stevenson da una pista y numismática de las monedas que están circulando en el mundo. Monedas rusas, monedas chinas que tienen un agujero cuadrado en medio, igual que las monedas japonesas, monedas evidentemente elaboradas en el reino de España, monedas de la Casa de Moneda de Sevilla, monedas del Perú, sí, monedas real de 8, pero con la marca de la CEMCA del Perú. Entonces, evidentemente, moneda inglesa. Cuando viene la independencia de Estados Unidos, vas a tener ahí moneda norteamericana. Y Stevenson, lo relevante del libro, da cuestión antropológica, etnográfica, ideas de la vida de los piratas en el Caribe, su comportamiento ético, moral. Obviamente no es como una sociedad con un orden de civilización, como puede ser Londres, como puede ser Madrid, o como puede ser en la Nueva España la Ciudad de México, o la Ciudad de Lima en el Perú, o otras latitudes como Cantón, China, o Nagasaki en el lejano Japón. Por decir, un orden ético moral, leyes por parte del Estado, del municipio, leyes por parte de la iglesia, un control para las buenas costumbres de la población, con un marco ético, religioso, político. No hay ese tipo de normas, aunque puede ser de palabra, pero la palabra de un pirata, ¿cuánto puede valer? Que son una sintomatología que nos pone Stevenson, pero sí da una creación bastante importante con la numismática, que puede dar ideas para escribir el capítulo pues de un libro, leyendo a Stevenson. Entonces es muy recomendable que ustedes lo vean en función como novela histórica. Puede haber evidentemente personajes ficticios, pero detrás de esos personajes ficticios el valor es antropológico. En el momento en que describe la vestimenta del pirata, describe un barco y la economía del mercado del mundo a través de la numismática, que es global. Ya con la otra vertiente que nos va introduciendo Axel con Charles Darwin. Bueno, Darwin, su libro lo va a escribir en 1849, la primera edición sobre el origen de las especies.
y va a salir publicado en 1850 la primera edición. De ahí tiene fuertes críticas en los imperios católicos, dado que él es inglés, y no tiene buena aceptación, dado que hay burlas. Eso lo pueden constatar en una obra literaria de Benito Pérez Galdós, ese libro, Doña Perfecta. Y de hecho pueden ver la película, que es magistral, de la época de oro del cine mexicano, en donde nos mete en esta época de mediados del siglo XIX, o evidentemente con una mentalidad más amplia, lejana a la parte del virreinato. Obvio, no hay Inquisición, por eso hay la mentalidad más abierta, pero hay dos bandos que son prácticamente lo que llamamos la francmasonería o masones, que unos lados, por decir, liberales y conservadores. Los conservadores están con la iglesia y los liberales son ultramontanos, apegados a principios de la democracia de los Estados Unidos, de la democracia o de la República de Francia. Y hay esa dualidad. Entonces, evidentemente todo ese proceso viene muy bien detallado para tener una relevancia en el sentido de un desarrollo totalmente muy bien definido, de que la iglesia está en guerra, como en el caso de México, mientras en Yucatán hay una guerra de castas. Juárez tiene una guerra contra los conservadores por inmiscuirse en cuestiones de Estado, y viene la expulsión después de terminar la guerra de reforma, para venir la guerra contra los franceses. Entonces, en ese sentido, evidentemente en México tenemos pues dos guerras: la guerra contra los franceses, la guerra contra la otra parte sería la guerra contra los franceses, la guerra contra la reforma, mientras que en la península de Yucatán tenemos la guerra de castas, dos guerras civiles en un territorio bastante amplio, con características y fenómenos culturales diametralmente opuestos. Entonces, en esta situación, evidentemente, cuando queremos manejar a Charles Darwin, sería para Europa lo que llamaríamos el liberalismo a nivel político. Pero ese liberalismo no significa, como lo quieren manejar algunas personas hoy en día, de liberalismo del siglo XX o neoliberalismo, ¿no? Eso son cosas totalmente opuestas, y esto se da mucho cuando, no importa si estoy en Guam, Iztapalapa o en la ENA, donde di clases, siempre me hacían la pregunta cuando empezaba a hablar de Darwin y el liberalismo del siglo XIX, que si este liberalismo es lo mismo que el liberalismo de Salinas de Gortari y de Zedillo. No, no. El contexto histórico es diferente, y el liberalismo de Salinas y de Zedillo, eso es neoliberalismo, y nada tiene que ver con el liberalismo del siglo XIX, manejado a través de la obra de Charles Darwin, El origen de las especies. Entonces, este tipo de situaciones es muy importante para tener una serie de reflexiones sobre el proceso histórico que nos está mencionando su compañero Axel. Axel, no sé si quiera hacer algún comentario. No, profe, muchas gracias.
me despejó la duda. Ya. Profe, ahorita que estaba tocando el tema de Stevenson, bueno, el libro como tal no lo he terminado de leer, nomás lo empecé, pero no lo terminé de leer, pero sí sacaron, bueno, sí vi las series, o sea, caricaturas sobre Sí. la isla de tesoros basada en Stevenson. Y eso fue hace muchos años. Ah, ya. Ujú. Sí, entiendo. Sí. Mm. Bueno, entonces, ¿alguna otra reflexión? Jóvenes. ¿Alguna otra reflexión? No, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, este es el Museo de Bacalar, es la entrada. Como, bueno, si los que han ido a Bacalar, aquí donde pongo el cursor, hay una caseta, y en la caseta, en donde hay los datos para, ¿cómo se llama? Informes de las actividades del museo, para... mm, este... mm, ¿cómo se llama? Mm, sí, que me están escribiendo de la universidad para una junta Teams en unos días. Por eso estoy aquí un poquito ocupado. Sí. Bueno, sí, me están escribiendo de la universidad. Bueno, sí, que me están buscando, que urge localizarme. Bueno, entonces tenemos el fuerte, y el Museo del Fuerte de Bacalar está enmarcado con este tipo de situación
relacionada con la guerra. Tenemos la entrada, entonces aquí de manera original no hay agua, sino sabemos por la, ¿cómo le podríamos decir? Por los documentos de la época colonial que hay pilotes en dado caso de una invasión, que sabemos que nada más tuvo conflictos con los mayas Cruzop. Aquí hay otra perspectiva de la entrada del Museo del Fuerte de Bacalar. Aquí hay unos pilotes de madera. Aquí tenemos, por decir, en la parte superior están los vigías españoles para observar todo, pues, todo lo relacionado con la bahía. Al interior tenemos lo que actualmente es parte del museo. Estas serían unas almenas. Aquí se subían los soldados en el momento de un ataque pirata. Lo que tenemos aquí son cañones, pero de una manera muy romántica, no pertenecen a la época que estarían de la época colonial, sino más bien con la gente del Instituto de Antropología e Historia nos hacen la indicación de que en el momento de la reconstrucción, para hacerlo de manera más romántica, con unas piedras, lo pusieron aquí varios cañones para asemejarlo a la usanza española. Tenemos aquí otra perspectiva del fuerte de Bacalar, por lo cual aquí hay de manera muy fehaciente un proceso relacionado de cómo se veían los barcos que estaban, o barcazas, pequeñas barcazas circunnavegando la laguna, cómo vieron el imponente fuerte de Bacalar en el siglo XVIII. Dado que hoy en día hay casas habitación con pequeñas embarcaciones a los lados, como se ve en esta imagen, árboles, en aquella época debió de haber estado todo esto descubierto. Bien. Luego tenemos aquí vista del museo hacia la laguna del Bacalar. Por decir, esta imagen es del año 2006, mayo 2006, antes de la entrada del huracán Deep. Cuando entró el huracán Deep, destrozó todas estas palmeras que hoy ya están en proceso de regeneración, pero destruyó las palapas que estaban aquí y el puente de madera. Eso se ve en otras imágenes. Aquí otra panorámica de la laguna de Bacalar en el atardecer. Esto fue tomado como a las 5:30 de la tarde en el mes de junio de un lejano año del 2006, antes de la llegada del huracán Dean. Entonces, bueno, al tener esta imagen es así de verlo desde una perspectiva muy romántica, cómo navegaron, como, por decir, los mayas en canoas para el comercio, cómo navegaban las tropas españolas con sus pequeños cañones para hacer todo este recorrido en el día, en la noche, para evitar la filtración de barcos o naves inglesas. Evidentemente toda esta zona estaba muy bien cubierta. El fuerte de Bacalar constituyó la defensa costera del litoral del Atlántico en América, por lo cual aquí tenemos esta perspectiva del fuerte con almenas, para visualizarlo en su momento cómo fue esta situación de la defensa costera, que sería del lado del Atlántico, en razón que el lado del Pacífico, para el caso de la Nueva España, estarían los fuertes de San Blas en Nayarit, Acapulco en Guerrero, y el fuerte de Huatulco en Oaxaca. Del lado del Atlántico estaría el fuerte de Veracruz, el fuerte de Cizal y el último bastión del Imperio Español frente
un posible ataque de las fuerzas inglesas, el fuerte de Bacalar. Aquí tenemos la defensa de la laguna Bacalar. Esto es lo que yo les comentaba, de que los arqueólogos de Lina pusieron esta especie de base para sostener un cañón del siglo XVIII, dado que ustedes ven que es concreto, no es como la piedra que está aquí a un costado, y eso se refleja de manera consciente para el tipo de desarrollo que se tiene para una visualización de algo que nunca sucedió, que los ingleses atacaran directamente el fuerte de Bacalar, como sucedió en La Habana, Cuba, como sucedió en Campeche, y el otro fuerte de Veracruz, en donde atacaron los piratas en contra de la Armada Española. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan ustedes? Para dejar de compartir la pantalla. Por mi parte, no, profesor. Bien. Bien, entonces ahora vamos a abrir pantalla compartida. Me voy a ir acá a pestaña Chrome. Museo del Fuerte de Bacalar. Bien, entonces hay pocos vestigios de que el Museo de Bacalar fue estructurado en composición de material de pirámides mayas. Aquí hay un ejemplo en uno de los costados del fuerte de Bacalar. Encontramos esa estructura, una piedra adosada al muro del fuerte. Entonces tiene rasgos característicos de la cultura maya, y este tipo de mascarita relacionado con la cultura maya, y hablando con los arqueólogos de Lina, este sería un ejemplo de que los ingenieros españoles, en el momento en que llegan a estas latitudes, lo que hacen para la construcción del fuerte es desmantelar a las pirámides mayas que estaban en el lugar para construir el fuerte, y aquí tenemos esta piedra adosada relacionada con pirámides mayas. Evidentemente es un síntoma de que es la destrucción de las pirámides mayas por parte del Imperio Español, y aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo bautizamos como vestigios mayas al interior del fuerte. Bien, luego tenemos la pintura mural de Helio Carmichael, que narra los hechos históricos de la región. Entre ellos, aquí sería la llegada de los españoles para la conquista de los mayas en estas latitudes, porque tenemos aquí prácticamente la coraza de un español con su armadura, la manga de los soldados españoles con una lanza, con una daga, con un cañón, que prácticamente están atacando a los mayas de esta región para la conquista de su riqueza, que sería prácticamente el palo de tinte, dado que no hay oro o plata como en otras latitudes. La riqueza es prácticamente el palo de tinte, que se lo llevan a Europa. Para el caso de España, llegaría a Cádiz. De Cádiz tienen que dar la vuelta por el Canal de la Mancha para llegar a los Países Bajos, dado que Holanda y Bélgica pertenecen a la corona española. Y ahí en los Países Bajos tienen la economía de la industria textil, y se llevan el palo de tinte para ponerle color a la ropa.
amarillo, café, rojo, por poner este tipo de ejemplos. Y evidentemente para tener esta riqueza de materia prima tienen que hacer la conquista española, que se ve aquí en esta imagen de Carmichael matando prácticamente a los españoles, de españoles a los mayas. Tenemos aquí otra perspectiva del mural de Carmichael, en donde se ven las espadas españolas matando a los mayas. Y vean en la parte de atrás prácticamente la riqueza de la región, podríamos decir que es una ceiba. Aquí tenemos la mano de un indígena con una cruz, lo que nos hace recordar la guerra de castas, la cruz parlante, de que se les habló al inicio de la clase para tener una reflexión sobre este tipo de temáticas que son muy básicas para el desarrollo histórico de la península de Yucatán, y que este mural de Helio Carmichael prácticamente está al fondo lo que podríamos decir del interior del Museo de Bacalar. Hay mapas que aquí solamente se va a poner un ejemplo, porque hay una gran cantidad de mapas, de litografías de los personajes de la guerra de castas, de mapas del desarrollo de la conquista, evangelización. Y aquí tenemos la ruta de las primeras expediciones españolas, aquí siguiendo el cuadrito, de las que llegan en 1517, 1518. Aquí está Juan de Grijalva, que sería la segunda expedición. La primera es de Francisco Hernández de Córdoba, y la tercera de 1519 es la de Hernando de Cortés, con fichas históricas hablando sobre estos pasajes que ya los hemos comentado en otras clases de esta materia, para adentrarnos al contexto histórico del lugar, y ponen evidentemente las llegadas que salen de La Habana, Cuba, para llegar a primera instancia a Cozumel, para circunnavegar prácticamente toda la costa norte de Yucatán, para llegar a lo que sería Champotón en Tabasco, en donde tienen escaramuzas con los mayas, que serían xontales, mayas xontales, para llegar más adelante hacia Veracruz. Y yo puse aquí, tiene fichas catalográficas para sus visitantes con datos históricos. Un ejemplo, la llegada de los hispanos a Yucatán. Luego más adelante, en el centro tiene una maqueta a escala del fuerte de Bacalar, para que ustedes vean de que es una estrella, una estrella con sus 4 picos, en donde aquí sería la entrada con el puente de piedra. En este lugar sería el lugar de las casas, casa habitación para alojar la tropa. También en este sitio estaría la capilla para oficializar misa a la tropa que está aquí reunida. Más de 200 o 300 oficiales estaban en todo el fuerte. No solamente estaban aquí los guardias para pernoctar la noche, sino había vigilancia en todos los puntos, vigilancia en la entrada del fuerte y vigilancia marítima, por lo cual había más de 200 o 300 soldados españoles en esta guarnición. En este lugar también estaba la cocina para darle de comer a toda la tropa. Indiscutiblemente también estaba el polvorín para alojar la pólvora y parte de las balas de la artillería española.
Y aquí en este punto, en la planta baja, estaría la casa habitación del comandante en jefe con su guardia personal. Un segundo punto sería la parte de la oficina del comandante con sus oficiales, y ya en la parte superior estarían los vigías para tener un amplio campo de margen para observar todo lo que está pasando en la laguna de Bacalar a cualquier hora del día, por lo cual había una gran cantidad de soldados aquí en esta maqueta a escala. Pasamos a otra imagen, y en la otra imagen estarían los rifles, que hay una variedad de rifles y que son prácticamente, algunos serían de la guerra de castas, por el percutor y por el tipo de, ¿cómo podríamos decirle? De la forma en que están armados estos rifles, que serían los dos primeros. Ya los de abajo, más que rifles, son mosquetones, que se ve evidentemente la diferencia del mango de madera a los mangos, a los rifles superiores, con la entrada prácticamente para la salida de las balas. Aquí sería un balín con una pólvora, un mosquetón donde le pones un balín metálico, pólvora y prácticamente una varilla metálica para ponerlo al fondo. Y aquí una mecha prácticamente, que es el encendido, se apunta y se jala el gatillo para el disparo. En cambio acá, en estos rifles, por decir, este rifle que tenemos aquí en la parte superior, en este costado, la tropa estaría introduciendo las balas para hacer varios disparos. Entonces hay una diferencia de rifles de dos mosquetones de la época colonial y rifles de la época de la guerra de castas. Tenemos una llave metálica de la época sería más que nada de la época del Imperio Español. Este tipo de llaves es para abrir la casa habitación del comandante, las oficinas del comandante, o para abrir la cocina, o también para abrir un candado en donde estaría alojado lo que llamaríamos el polvorín. Acá arriba tenemos diferentes balas de cañón, algunas pequeñas, algunas no tan pequeñas, pero indiscutiblemente son las balas de cañón de la época colonial. Exhibición de armamento al interior del museo, lo puse aquí como exhibición. Y aquí tenemos barcos de la época, por decir, en el fondo hay un barco grande con velas desplegadas, atravesando ya este madero. Tenemos tres tipos de embarcaciones. Hay fichas a un costado, y en las fichas se menciona que los barcos más grandes son galeones españoles y los barcos pequeños son barcos piratas españoles del siglo XVIII. Entonces el barco pirata en alta mar es mucho más rápido, más veloz, con sus velas. En cambio los barcos españoles son más pesados por la gran cantidad de armamento, tropa que llevan. Aunque despleguen todas sus velas, es muy difícil alcanzar a un barco pirata. Evidentemente, cuando vienen los ataques piratas a las tropas españolas que van defendiendo barcos comerciantes en búsqueda de oro, pues tienen que ser varios barcos para hacerle frente a los pesadas balas de los cañones. Y esto es una situación bastante interesante en el momento de la guerra que tiene España, primero contra la piratería y en segundo contra los ingleses.
Bien, ¿hasta aquí alguna duda o comentario en lo que tomo otro poquito de agua? Bien, entonces continúo. Modelos de barcos de la época de los españoles. Aquí sería una de las últimas imágenes, vestigios de los antiguos cañones de la época de la guerra de castas, que serían de las tropas que llegaron junto con el Pontón Blanco, que traían cañones, y aquí la tropa del ejército mexicano se alojó. Evidentemente, solamente se conserva la parte metálica, la parte de madera ya no se conserva por la cuestión de temporalidad. Los cañones metálicos ya no están aquí ensamblados, y posiblemente este tipo de material bélico era arrastrado por seis caballos, por lo cual es material sumamente muy pesado, y más para la región que estamos hablando, y muy extenuante tanto para los animales de carga como para el hombre andar tirando este tipo de cañones para introducirlos al interior del Museo de Bacalar. Y esto queda como una semblanza histórica del pasado histórico que tiene este fuerte, dado que se habla más por decir, de la época colonial, pero ya aquí sería la entrada principal al Museo de Bacalar. Está evidentemente la pintura mural de Carmichael. Hay armamento de la época de guerra de casas. También hay fichas catalográficas donde también ponen personajes de la guerra de castas, por lo cual es un museo bastante interesante que se tiene que visitar para los estudiantes de humanidades y para los visitantes actuales, principalmente turistas. Bien, de toda esta semblanza histórica, ¿cuáles serían sus reflexiones? ¿Quién inicia? Profe, yo diría que esto nos muestra cómo se conformó el sistema mundo ay, no me acuerdo, el autor lo mencionó en inglés, pero el sistema mundo, de cómo se fueron encadenando las economías, de alguna forma u otra superponiéndose. Imagínense un lugar tan lejano como la península de Yucatán, llegar a Inglaterra, y después Inglaterra tiene comercio con Asia, y Asia con Medio Oriente, etcétera. Y es una cadena de contactos, si se quiere, aislados, pero que van formando lo que ahorita es la globalización. Bien, Bien. sí. Niklas Roman creo que se llama el sistema mundo, me parece. Bueno, de Niklas Luhmann es el de sistemas sociales, y Manuel Wallace es el de sistema mundo, para que tengan una reflexión más puntual. De hecho, el de sistema mundo, Manuel Wallace, creo se los mencioné en la clase de teoría de la historia. Ahí son dos tomos. Entonces, un tomo al 16, otro tomo al siglo XVII. En ellos, evidentemente, estaría la economía del mercantilismo, porque en el siglo XVIII es la fisiocracia. Entonces, son dos economías totalmente diferentes, aunque se trate de la explotación de las materias primas.
Evidentemente en el siglo XVI y siglo XVII es la explotación principalmente de oro y plata. Ya en el siglo XVIII se busca una mercantilización, valga el término, vía comercial para, para el desarrollo del comercio a través de las monedas y no se quede como lo hizo España, que toda esa moneda en oro y plata la guardó en las arcas nacionales y la usó para pagar sus guerras, dado que debía mucho dinero a banqueros extranjeros para construir los barcos, para mantener a sus ejércitos. Ahí se le fue gran parte de la riqueza que provenía de México y de Perú, y lo poco que conservó prácticamente lo almacenó, y sobreviene la crisis del siglo XVII, que eso sería otro tipo de tema, que sería la crisis económica del barroco, pero Immanuel Wallerstein evidentemente tiene ese tipo de reflexiones pensando en una economía mundo, y como ya indiqué, si ustedes empiezan a leer Stevenson, el libro que mencionó su compañero Axel Gabriel, ahí viene indicado todo un proceso oportuno, porque en una parte de esta novela de Stevenson viene la gran cantidad de monedas que se mueve en el Caribe, y también evidentemente las que están alrededor del mundo por la cuestión comercial que es globalizada. Eso significa que hay un mundo en movimiento y que evidentemente mencioné también en la clase de teoría de la historia, que hablar sobre la región de Yucatán, por decirla de Bacalar, se requieren dos niveles metodológicos. Uno, el de la microhistoria, para adentrarnos a un mundo poco estudiado, dado que sí puede haber una variedad de artículos sobre Bacalar, pero te hablan de la construcción, de las tropas españolas, que es la batalla de San Jorge entre españoles e ingleses, que el desarrollo de la ciudad de Bacalar en el momento en que están los españoles en este lugar en el siglo XVIII, la construcción de la iglesia. Y con la microhistoria te puedes adentrar a las haciendas coloniales que había en la época, el desarrollo de la economía a través del maíz, el desarrollo de la economía entre el siglo XVIII, porque Bacalar no existe en el siglo, desde 1643 no existe Bacalar, pero sí Chichanjá en 1681, entonces en el siglo XVIII la relación que tiene Chichanjá con Bacalar en cuestiones de economía, intercambio de granos, de maíz, frijol, calabaza, dado que Bacalar más que nada es una enclave de defensa española más que como urbe española. En cambio, Chichanjá es un bastión agrícola para Chichanjá, y eso lo sabemos por los documentos del Archivo General de la Nación. Las haciendas que hay en el lugar, hay un trapiche. Entonces, poder explicar una hacienda de trapiche que lo hace, por decir, hay un libro dedicado a la economía de la Nueva España en el siglo XVIII sobre haciendas azucareras, que es Gisela von Wasser, publicado por la UNAM. Entonces ahí los españoles traen la caña de azúcar porque no es originaria de Mesoamérica, proviene de África. La caña de azúcar, a través de los portugueses que la dan a conocer en Europa, llega al continente americano. En Bacalar, en 1532 viene la introducción de la caña de azúcar, ya por los documentos, perdón, 1544, sí, en el mismo año de la conquista de los españoles, perdón, 1544 llega la caña de azúcar, y un trapiche significa que hay una hacienda
que los mayas cortan la caña de azúcar con un machete, la llevan a moler. Una vez que la muelen, puedes tener licor, puedes tener por otra parte la melaza, que es un dulce que se mastica, eso es la melaza. Puedes tener piloncillo para endulzar, con el piloncillo puedes endulzar un café, un té, un chocolate. Entonces ya tenemos la variedad de sabores y colores que les mencionaba la clase anterior. Y ya tienes una variedad de productos con la caña de azúcar y aparte como fruta. Cortas el caño y ya es una fruta que lo puedes combinar con naranja o plátano para la época, y ya tienes variedad de fruta. Entonces hay un trapiche para el siglo XVI. Entonces tienes haciendas, una hacienda azucarera, y eso da motivo para llevar a Chichanjá el piloncillo y tener un intercambio más vasto, y de otras regiones cercanas a Bacalar, pues está Talmacá, tienes pescado de la bahía, sal de la bahía, pescado al interior de la propia laguna de Bacalar, construcción de canoas, tradición por parte de los mayas. Entonces hay una riqueza cultural que se está escribiendo esa historia para rescatarla y tener una situación muy importante sobre el desarrollo de la agricultura y de la economía local, pero con la introducción que nos hace Axel de Immanuel Wallerstein, de una economía global. Evidentemente ese tipo de caña de azúcar, así como puede subir a otras latitudes hacia arriba, pensando en Tijosuco, también puede ir hacia abajo pensando en poblaciones como en Jaltunja, en la Manay Tipú, que hay, por decir, 1544, los españoles están hacia el lado norte de Bacalar, hacia Tijosuco, hacia abajo están en Jaltunja, en Corozal, Santa Rita Corozal, Tipú, la Manay, la conquista y la evangelización. Entonces debió de haber sido un intercambio bastante interesante, porque no solamente tienes miel para endulzar, sino también el piloncillo para tener también una riqueza de sabores, colores, olores para el olfato, y de alguna manera tener una riqueza alimentaria culinaria. Y todo esto a través del intercambio que se da en un contexto de una economía mundial. De ahí ya no te sirve tanto la microhistoria, sino tienes que utilizar otro tipo de libros, que puede ser el libro de Manuel Wallerstein, El Sistema Mundo, los 2 tomos, o puede ser el libro también de Esferas de Peter Schlotterud, en donde te habla de esta economía global planetaria. Bien, otra duda que tengan en lo que sigo tomando agua. ¿Alguna reflexión, jóvenes? Bueno, entonces, en todo este proceso histórico que hemos mencionado, está un desarrollo por parte de una economía global, y viéndolo a través de una economía regional, por lo cual tenemos esa riqueza
económica, política, pensando en Bacalar, teniendo en cuenta de que hay datos sumamente interesantes sobre el proceso de la esclavitud que también hay en Bacalar, que traen los españoles, y otro tipo de ejemplos con los documentos del Archivo General de la Nación que se han localizado, de que hay esclavos que están en Belice por parte de los ingleses y escapan hacia el norte y son capturados son capturados en Bacalar por las pocas tropas españolas que hay en ese lugar. Que ya estaríamos hablando a principios del siglo XVII, todavía existe Bacalar, deja de existir en 1643, los llevan a Mérida para que sean juzgados por el Santo Oficio porque escaparon de los ingleses, y ellos me mencionan de que en el lado de los ingleses los tienen hacinados con latigazos, están en el corte de palo de tinte o en la cosecha también de la caña de azúcar, y son golpeados incluso mutilados y errados. En cambio, del lado de los españoles que tienen esclavos negros, por decir, los españoles los ocupan en las haciendas como capataces. Si es en la casa del español, las mujeres van a lavar trastes, son cocineras, saben leer, saben escribir, incluso pueden ser damas de compañía de la señora de la casa. O si es un esclavo negro, puede ser acompañante del señor español. Como qué tipo de acompañante, cuidarle el caballo, limpiar el caballo cuando el señor vaya a cabalgar, preparar la montura. Como hay mucho calor en estas latitudes, pues es obvio que no hay clima ni aire acondicionado, sino con las ramas de los árboles de la región se paran a un lado y le echan aire al don, al señor español o a la señora española. Entonces, los esclavos negros ingleses saben que son muy bien tratados los esclavos negros en la región española, por lo cual huyen para que los proteja la corona española, pero el documento ya no dice más qué pasó. Se menciona de que llegaron a Mérida, que hay un proceso para ver su situación jurídica, y el documento ya no menciona qué pasa con los esclavos negros, pero sí nos lo dice Matthew Restal en un libro sobre economía, sería esclavitud y economía en Yucatán, siglo XVI al siglo XIX, y ahí cita a Immanuel Wallister sobre la esclavitud negra a nivel global, y la compara con la esclavitud negra que hay en Yucatán, principalmente del lado español, que sería protección al esclavo negro, les dan alimentos, no son castigados como en el lado inglés, y en ello va aunado un proceso de aculturación, dado que les enseñan a leer y escribir el castellano para tener una comunicación con los españoles y evidentemente con el cura. Pero el cura en la misa habla latín, entonces el contexto cultural lingüístico es mucho más interesante, y no tenemos un monolingüismo que sería el castellano, sino tenemos un trilingüismo muy interesante, dado que este tipo de estudios los tiene la UNAM, que apenas se están dando a conocer. Trilingüismo porque tenemos el castellano de los conquistadores españoles, tenemos el maya Itzae por parte de las personas de la región, y tenemos el latín proveniente evidentemente de los evangelizadores, que en el momento de la Sagrada Misa da el latín,
por lo cual Bacalar, como en otras latitudes, se habla un trilingüismo, y evidentemente cuando llegan los esclavos negros por parte del África, gran parte de ellos vienen de Sierra Leona, que si ven un mapa estaría en la parte occidental, centro occidental del África, y sería prácticamente con el lenguaje de las tribus africanas, por lo cual estaríamos evidentemente, Mérida sería de 4 lenguas cuando llegan esclavos africanos. Tijosuco es el otro ejemplo, y Bacalar y un trilingüismo sería a 4 lenguas, por lo cual tenemos una variedad de lenguaje y una riqueza cultural. Y ahora el problema es la comunicación. Hablar el latín con los mayas en la iglesia y hablar el castellano en el proceso de evangelización y encomienda por parte de los españoles con un maya, razón por la cual los franciscanos están evolucionando en la lingüística, aprendiendo el maya para tener una comunicación ya directa con los mayas. Ya cuando se habla de Jerónimo de Aguilar y Malinche, que van con Hernando de Cortés, y Jerónimo de Aguilar habla maya, eso ya es otro contexto histórico y diferente al que estamos hablando de Bacalar. Bien, entonces ya les hablé con otra variable o variante sumamente interesante de un proceso de desarrollo de ahora la parte de la lengua, 4 lenguas. Bien, antes de concluir en estos últimos 8 minutos que nos quedan, dudas que tengan y reflexión final, pero ya por parte de ustedes, ya para cerrar la clase de hoy e irnos a descansar. No, profe, pues es muy interesante un museo, cómo se puede analizar los distintos sucesos pasados. Sí, entonces todavía falta estudiar esto de las 4 lenguas que pudieron haber existido en el Bacalar de 1544 y el de Bacalar de 1727, porque son 2 estructuras mentales, barroco e ilustración, lecturas diferentes. Por decir, en el barroco la gente puede estar leyendo Santa Teresa de Jesús, hombres y mujeres, que esos datos se han obtenido a través de los libros de Rubial sobre evangelización franciscana en el Valle de México. Se pueden dar esas lecturas. En cambio, cuando tienes el siglo XVIII, pues la gente ya está leyendo a Rousseau, a Montesquieu. Entonces, más que libros religiosos, ya son libros relacionados con la Revolución Francesa y con la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y ya cambia el lector y la mentalidad del lector. Y evidentemente ahí para leer de manera directa a Rousseau se tiene que tener la noción del francés. Ahora, si quieres leer a Shakespeare, tienes que tener la noción del inglés y ya tienes a un políglota, por lo cual la vertiente para el siglo XVIII es sumamente muy interesante. Y si quieres leer a Goethe, tiene que ser en el idioma alemán para el siglo XVIII, dado que Goethe tiene una gran relevancia en Europa por la visualización que se está dando en aquella época, no tanto con el libro de Fausto, sino con el libro de Werther, de que te habla de la cultura europea a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y es un libro fascinante porque te habla del desarrollo de la música, por lo cual es un libro que recomiendo a Werther para que conozcan más
Pues y el Fausto, para que entiendan más obviamente a Beethoven, principalmente el Fausto es para Beethoven y Werther sería para el otro músico alemán que ahorita se me va su nombre, pero al rato me acuerdo. Bueno, dudas que tengan. Si no hay dudas, entonces que ustedes tengan buena noche y terminamos la clase de hoy para irnos a descansar, por lo cual primero dejo de compartir pantalla, ahora sí paso por paso. Ya dejé de compartir la pantalla, ahora apago la cámara, que tengan buena noche, la clase hoy ya fue grabada, de tener grabación.